pedir a los empleadores que empiecen a revisar la Ley Federal del Trabajo sobre personas trabajadoras del hogar, las trabajadoras del hogar, que no tengan miedo a exigir lo que les corresponde como derecho y porque ya están en las leyes. Qué gusto volver a saludarles en este rincón de los centilibros, en este nuevo episodio de Reimers Recomienda. Gracias por acompañarnos. Si no se han suscrito al canal de YouTube, háganlo, por favor. Y bueno, estamos estrenando plataforma. Vamos a intentar hacer de esto un podcast también, así que a ver qué tal nos sale. Estoy estrenando micrófono que me dio para mi cumpleaños la gran doctora Milán, para que esto se escuche un poquito mejor. Y entonces vamos a tener madrina de lujo en este episodio de Reimers Recomienda, porque vamos a hablar de libros, pero vamos a hablar además de una tarea muy importante que se ha puesto de manifiesto, sobre todo ahora en la pandemia, pero evidentemente es una labor que tenemos que reconocer y la tenemos que reconocer en el marco de la ley, que son las labores de cuidado y particularmente las labores de las trabajadoras del hogar. Vamos a hablar el día de hoy con una mujer que para mí es ejemplar, que ha marcado una pauta importantísima en la lucha de las personas trabajadoras del hogar en nuestro país, fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, una activista maravillosa, una mujer que ha cambiado el ecosistema legal de nuestro país y que día a día trabaja para que sea dignificado el trabajo de las trabajadoras del hogar, valga la redundancia. La gran Marcelina Bautista, quien saludo con muchísimo gusto. Marcelina, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme. Hola, muchas gracias, me da mucho gusto saludarte también. Oye, Marcelina, es increíble que han sido 20 años de trabajo para empezar a encontrar estos resultados. Yo hablaba con Marcela Azuela y ella me decía, es que parecía que no íbamos a llegar a ningún lado y de repente se generó una bola de nieve. Sé que es difícil, pero háblanos un poquito de estos 20 años. Sí, 20 años que bueno, ahora estamos hablando como del otro lado de la moneda, digamos, pero cuando comencé, pues era un poco indagar, primero que nada, porque yo estaba como trabajadora del hogar, me costaba mucho pensar por qué el trabajo que yo estaba realizando, pues no era valorizado, incluso de mis mismos empleadores, y a mí me generaba también como inconformidad en términos de que tú no sabías qué hacer en la vida, que en una casa limpiando todos los días y que nunca más puedes ver un futuro. Y entonces eso pensaba yo cuando tenía 14 años, y cuando tenía 17 años pues me vino ahí como varios encuentros con personas y también la inquietud de seguir estudiando me llevó a estudiar la Ley Federal del Trabajo, porque pues no podía ir a la escuela porque cuidaba niños. Claro. Y entonces eso me motivó muchísimo. Ya con el tiempo también entender qué es la discriminación, la violencia laboral o simplemente la violación a los derechos humanos, me generó pues mayor inquietud por hacer algo, pero sin planear que iba a llegar 20 años, sin planear que iba a lograr la Ley Federal del Trabajo, pero eran metas, ¿no? Era decir, te tiene que cambiar la ley, porque muchas de nosotras las trabajadoras del hogar pensamos que pues así es la vida y nos tocó ese trabajo porque somos mujeres indígenas, porque somos pobres y porque pues nos viene todo en la cabeza porque simplemente no tuvimos acceso a las diferentes oportunidades que otras personas pues lo logran y seguramente con mucho esfuerzo, pero sin embargo, el sector de las trabajadoras del hogar estamos en un espacio pues tan diferente con nuestros empleadores, entonces hay una desigualdad profunda. Totalmente. Lo voy a decir desde mi perspectiva. Yo no podría estar haciendo este Reimers Recomienda, yo no podría hacer un montón de cosas que hago si tuviera que dedicarme a las labores del hogar. Hay una trabajadora del hogar que viene y entonces yo no puedo abusar y permitir que mis labores descansen sobre sus labores. Es un trabajo, lo voy a decir desde esta perspectiva, corrígeme si me equivoco, Marcelina, es un trabajo como cualquier otro. Y en ese sentido hay derechos, hay obligaciones, hay leyes que lo estipulan y lo marcan, y quienes quieran entender esto
se tendrán que acercar justamente al sindicato, tal vez revisar los tabuladores, buscar cuáles son los procesos para la inscripción en el Seguro Social y etcétera, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Perfectamente explicado desde esa perspectiva, porque también queremos, ya hay como muchas condiciones, porque ya no puede haber traba para la inscripción al Seguro Social, porque así estaba en el régimen voluntario y muy poca gente pues no se obligó a inscribir a sus trabajadoras, y ahora que es obligatoria, ya está en el IMSS todas las formas para que se inscriban. Hay otras empleadoras que también les da miedo, que tienen que declarar en Hacienda y todo. Esa parte se quitó precisamente para no prohibir la inscripción de las trabajadoras. Y en ese sentido, Marcelina, me parece que, a ver, quienes detentamos el privilegio somos absolutamente ignorantes, y en ese sentido creo que también es importante generar una parte y una contraparte, acercarnos con las trabajadoras del hogar y informarles, decirles, a ver, este es el procedimiento que se tiene que hacer, porque creo que a veces hay algunos casos en donde las trabajadoras del hogar también tienen dudas, ¿no? No sé si haya sido esta una situación con la que se encuentren ustedes en el sindicato, pero que les da miedo inscribirse, o que piensan que va a ser muy engorroso, o que es una pérdida de tiempo y no les conviene. ¿Qué le dirías a las trabajadoras del hogar que escuchen este programa? Así es, nos hemos enfrentado eso, ¿no? Sobre todo las más jóvenes, y hemos visto esta experiencia en el IMSS ahora, que la mayoría de las personas que se han inscrito ya son señoras mayores de edad, digamos, después de 40 años, lo que quiere decir que las jóvenes pues no están pensando un día enfermarse y todo, pero llega un momento donde ya no pueden hacer nada, y sin ahorro y sin seguro, pues son más vulnerables, como en este caso que estamos viviendo, el COVID. Muchísimas mujeres que tienen 70 años y sin seguridad social fueron despedidas, le rebajaron el salario, las mandaron a su casa sin pago. Entonces, pues, si ellas hubieran tenido un contrato de trabajo, asegurarían un trabajo, y si tuvieran seguridad social, pues su empleadora también estarían menos preocupadas si se enfermaran, y no despedirlas por el miedo de cuánto me sale indemnizarlas o mandarlas al hospital. Entonces, cosas así. Por eso también justo estamos hablando del nuevo regreso con derechos obligatoriamente, ¿no? Antes de hablar del libro que nos vas a recomendar, Marcelina, porque siempre me encanta hablar de otros temas y terminamos yéndonos por otro costado, pero también me encantaría saber qué has leído o qué estás leyendo en este momento. Pero quiero yo acá tener un mensaje muy importante. El contratar a una trabajadora del hogar es un lujo, y como lujo conlleva responsabilidades, gastos y obligaciones. No es nada más, o sea, en México es moneda corriente porque hay una precarización de la población muy importante y hay personas que tienen que subsistir, pero ojo, o sea, el tener a una persona que trabaja en mi casa, uno, no la convierte en mi esclava, no la convierte en mi propiedad, y simplemente es un acuerdo de una prestación de servicios. Si lo vemos en ese sentido, creo que es muy importante entenderlo como un lujo, porque si la trabajadora se llega a enfermar, hay que pagarle igual, al igual que si yo en mi trabajo, Marcelina, me enfermo, también me van a pagar, y si me corren los voy a demandar. Digo, es que hay gente que no lo ve así, perdón que lo explique así, pero es que caray, ¿no? Así es, y justamente, y por eso son tan vulnerables en ese sentido las trabajadoras del hogar, porque los empleadores le dicen, no hay nada para ti porque no tenemos contrato, no te di seguridad social, entonces tú no puedes demostrar que fuiste mi trabajadora, o las hacen firmar que ya renunciaron voluntariamente. Entonces, pues hay como muchas cosas ahí que no está normal, y lo ven tan normal los empleadores, pero bueno, es una manera que ya estamos en este momento defendiendo los derechos con las leyes, pedir a los empleadores que empiecen a revisar la Ley Federal del Trabajo sobre personas trabajadoras del hogar, las trabajadoras del hogar, que no tengan miedo a exigir lo que les corresponde como derecho, y porque ya están en las leyes, y bueno, unirnos, ¿no? En el CASE, en el sindicato, estamos ahí capacitando, revisando el tabulador, revisando también sus experiencias en el trabajo para poder también ir aprendiendo más y llevar este trabajo no con peleas, sino bajo una relación de
obligaciones y derechos, ¿no? Totalmente, y me parece muy valioso, Marcelina. Desde este costado, yo te quiero agradecer porque yo sigo siendo muy ignorante en el tema. Durante muchos años fui más ignorante y con esta labor que has hecho y hacen muchas otras mujeres, me he acercado y he aprendido muchísimas cosas que antes no sabía y me da mucha vergüenza porque tampoco había yo tenido la voluntad de acercarme. Así que agradecerte en ese sentido. Y ahora sí, platícanos, ¿qué libro nos vas a recomendar el día de hoy? He leído, por ejemplo, a Sabater, Política para Amador, donde también he aprendido mucho. He leído El arte de la guerra, por ejemplo. Entonces son cosas así que recomiendo, ¿no? Que pueden desafanarnos de una cosa y ocupar para otra. Perdón que te interrumpa porque El arte de la guerra es un libro que me han recomendado mucho y que no he tenido oportunidad de leer y que también, a ver, para estas cosas estratégicas que tú haces, que es de meterte a la política, el tema de los sindicatos en México, es importantísimo. Qué buena recomendación esa última que nos acabas de dar, ¿eh? Pues sí, leo muchísimo sobre el trabajo que estoy haciendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, claro, para estar informada de lo que tengo que hablar, entonces los derechos humanos, que es una parte que leo mucho, el tema de las leyes, que es otra cosa que leo mucho, entonces pues en eso se enfoca todos los días de mi vida. Me encanta, Marcelina Bautista, agradecerte muchísimo y antes de despedirnos, me encantaría que quienes hayan escuchado esto seguramente, espero, les despertará alguna inquietud y dirán, ¿a dónde puedo acudir? Ya sea siendo empleadora o empleador o siendo trabajadora o trabajador del hogar. ¿Cómo se pueden acercar? ¿Cómo podemos mejorar esta relación? ¿Cómo podemos contribuir desde ambos costados? Pueden encontrar en la página de www.case.org.mx, al Twitter, CaseMX, nuestro Twitter. Centro de Atención y Capacitación para las Trabajadoras del Hogar y de las empleadas del hogar, y el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, SINACTRAJO. Fundadora Marcelina Bautista, agradecerte muchísimo tu tiempo y enviarte un muy fuerte abrazo. Nuevamente, muchas felicidades y muchas gracias. A ti, muchísimas gracias por traerme a este espacio. Encantada, Marcelina Bautista con nosotros, ya lo saben, suscríbanse al canal de YouTube de La Reimers Recomienda, y ahora también estaremos estrenando este formato en podcast en distintas plataformas, por ello acá me ven con todo este montículo de cosas. Quienes nos están escuchando, bueno, pues también asómense a YouTube y nuevamente recordarles, hay que dignificar el trabajo del hogar, no es una cuestión opcional, es lo que nos corresponde. Es muy importante que no contribuyamos a la precariedad y que nos salgamos de esta ignorancia total en la que a veces vivimos respecto de otras personas que nos rodean y que hacen una labor fundamental en millones de hogares en todo el país. Nos vemos a la próxima, pásenlo bien y sigan sumando centilibros y recomendaciones.